Nuevamente Karol G ha hecho de las suyas haciendo una modificación muy importante de una de sus canciones. Vamos a ver qué tal lo ha hecho la bichota en esta ocasión. Bueno chicos, se trata de la canción Amargura, una canción que según ella no es de las más populares, pero es una de las favoritas de su público, así que vamos a ver qué tal lo ha transformado. Hi everyone. For this special night, I choose what I think is the favorite song of all of you, my fans. Not the most popular, but I know it's your favorite, and I brought so many talented girls with me to do a special version that represents my roots and my Latina community. And I want you, everybody, to enjoy it. Thank you, Billboard. Vamos a ver, poco a poco, vamos chicos. Dice: y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra. Por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Vale, cosas que podemos destacar aquí. Estamos hablando de un riguroso directo. Sí diría que tiene alguna ayuda tecnológica para pulir la voz de manera tal que suena como si fuera exactamente un disco, pero es ella la que está cantando en este momento. Con respecto a la ayuda tecnológica, chicos, la tienen todos. La tienen, o casi el 90% de los artistas tienen este tipo de ayudas tecnológicas que casi está prácticamente normalizado al día de hoy. Particularmente a mí me gusta escuchar la voz sin ningún tipo de artilugio que les esté pues afinando, diciendo de alguna manera como puliendo la voz, ¿no? Siempre prefiero la voz viva, la voz en vivo y en directo tal y como sale de tu laringe, ¿no? Yo prefiero que salga así. Karol G está como muy infravalorada como cantante. Es una voz pequeña, es una voz muy suave, pero mucha gente dice que no canta nada y eso no es así. Claro que canta, solo que es una voz muy suave, no es una voz con un gran torrente como te puedes encontrar en otras cantantes, ¿no? Pero no, ello no significa que sea una mala cantante o que cante mal, ¿no? Significa que su tipo de voz es muy dulce a la hora de cantar. Y aunque yo hago como si nada, papi, baby, qué amargura me da. Me gusta mucho la armonía que le están haciendo. La segunda voz es una voz también tipo muy dulce como ella, si bien está cantando por encima, sigue sonando dulce, es decir, se mimetiza y capta la esencia que le quiere dar, en este caso, Karol G a la canción, ¿no? Está muy acústico de momento. Saber que ahora tú estás vacilando con otra, por fuera me río, pero por adentro estoy rota. Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad. Ayer te vi. Amiga. Aparentemente estabas contento, estabas feliz. Vale, fíjate ahora cómo ella cuando se empieza a mover, digamos que pierde un poquito de precisión en la voz, se escucha como una voz un poquito más temblorosa. Entonces, ¿por qué el uso de la tecnología? Porque si va a bailar, se va a sacudir, va a saltar, va a mover las caderas de un lado para el otro y va a correr por todo el escenario, es probable que pierda precisión y necesite ayuda de esta tecnología, ¿no? Porque ahora estamos viendo que los espectáculos son un show mucho más visual, ya con baile, con coreografía, son completamente diferentes de repente a lo que uno recuerda hace años atrás, donde el cantante pues se preocupaba por cantar y por llenar absolutamente todo con su presencia y con su voz sobre el escenario. Te estoy hablando de cantantes como Celine Dion, como Whitney Houston, como Mariah Carey, por ejemplo, como Barbra Streisand, ¿no? Son cantantes, grandes voces, esas sí son voces muy grandes, pero que dentro del escenario pues mantienen una postura, digamos, ¿no? Y se preocupan por cantar, no tienen otras preocupaciones de repente sobre el escenario más que cantar, digamos, ¿no? En el caso de Karol G es un show mucho más visual donde se incorpora el canto con muchísimo baile, demasiado baile. De hecho, les puedo decir que la parte visual de baile probablemente está un poco por encima de lo que es el canto, ¿no? O sea, se preocupan más por dar ese efecto visual a las canciones, ¿no? Besándola a ella así como antes me besaba a mí. En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando.
amiga. Ay, me encanta. ¿Ves? ¿Qué pasa? Empieza a agitarse porque empiezan a darle este ritmo. Obviamente uno no se puede aguantar de bailar. Esto es una auténtica maravilla. Esta modificación que ha hecho de la canción, fíjate cómo suena esta canción en salsa. Es maravillosa la canción en salsa. Es un ritmo que te pide bailar tanto como el reggaetón, pero me parece mucho más rica la salsa que de repente una versión de reggaetón, ¿no? Es muchísimo más rica en todo sentido, en instrumentación, inclusive hasta el sentimiento, o sea, el subidón que te da una salsa, a mi modo de ver, no te la da un reggaetón. Es maravilloso, mira. Tiene todo. Me queda genial. Coros. Todas mujeres, me encanta. ¡Ay, madre mía! Siguen cantando, una está haciendo la melodía principal para apoyar, digamos, a Karol G y la otra sigue constantemente haciendo la armónica. De coro, vamos un ¡oh, me vuelvo loca! Vamos a ver un poquito para atrás. ¡Qué ricura de coros! Les puedo decir que lo que tiene Karol G ahí atrás cantando es un auténtico tesoro, chicos. Es un auténtico tesoro. Siempre pasa que lo que está detrás del artista muchas veces es inclusive hasta superior que el artista, ¿eh? No es por tirar hate ni odio a nadie, es verdad. Es decir, no saben ustedes lo que puede llevar de coros un artista. O sea, los coros realmente están infravalorados, no les dan ese sitio que realmente tienen y no saben las voces que puede guardar un coro de artista. Ahí va. ¡Ay! ¡Qué ricura! Me encanta. Me parece que ha hecho un arreglo. El que haya hecho este arreglo de salsa de la canción Amargura, me saco el sombrero. Un espectáculo. Esto levanta a cualquier estadio. Esto es una maravilla. Fijaros, chicos, qué ricura. Qué maravilla de todo. Maravilla de músicos, maravilla de coros, maravilla Karol G, maravilla los instrumentos, maravilla todo aquí. Mira esos instrumentos. Mira qué ricura. ¡No! Espera. Esta es la hija de Gloria Estefan. ¿A que sí? Pues lo ha pillado lo mejor de lo mejor. ¡No! ¡Se la ha rifado! No lo pueden ver. ¡Oh, maravilla! Tenemos que analizar a la hija de Gloria Estefan y a Gloria Estefan, que no la tenemos en el canal. ¿Qué les parece? Si quieren a Gloria Estefan y a la hija de Gloria Estefan, me lo ponen aquí en los comentarios. Oye, qué maravilla. ¡Qué maravilla de hija les ha salido! ¿Qué se puede esperar? Tienen el ritmo en la sangre. ¡Oh! Se lo ha bailado todo porque Karol G está bailando todo. Tiene muy buena resistencia física. Es decir, esta gente que hace este tipo de cosas, que baila y canta, tienen que tener un entrenamiento muy heavy para aguantar un concierto de estas características, con toda música generalmente up tempo que te presta a bailar. Esto no es fácil, chicos, no es para nada fácil. Pienso que muchas veces también necesitan ese tipo de tecnología para también aguantar y ayudar un poco al cantante a superar todo el concierto, ¿no? Aunque también hay artistas que no llevan este tipo de tecnología. Por ejemplo, el último concierto que estuve yo de Laura Pausini, no he notado ningún tipo de tecnología. Se lo ha comido a pulso entero el concierto y con tonalidades que son realmente brutas, o sea, altísimas. El nivel es inalcanzable. Ese nivel de perfección y de dureza en el concierto es
muy, muy, muy fuerte y realmente ella, bueno, viene de otra época, ¿no? De la época donde esto no se utilizaba y ella continúa con esto, ¿no? Con este mismo sistema sin utilizar este tipo de tecnología. En el caso de Karol G es de la nueva guardia, digamos, y sí utiliza este tipo de tecnología como muchas otras. También Shakira, por ejemplo, ahora lo está utilizando, antes no lo utilizaba, ahora sí lo utiliza y ahora en la industria musical en general, pues se utiliza el autotune, por ejemplo, ¿no? Pero esto... obra maestra. Oh. No. La ha abordado. Chicos, ¿qué les puedo decir? Me ha encantado, no, me ha fascinado la versión de Amargura en salsa. Me saco el sombrero por todo lo que ha pasado sobre el escenario. Me ha gustado muchísimo. Me gusta mucho más incluso que la canción original. En el ritmo original creo que le ha dado un subidón extra a la canción y efectivamente representa a todas las mujeres de la salsa, representa ese ritmo latino y ese ritmo caliente y así lo ha dejado plasmado en el escenario sin perder ni un solo gramo de sensualidad porque Karol G es una mujer tremendamente sensual, sin perder calidad en ninguno de los costados, chicos. Me ha encantado la versión de Karol G. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les ha gustado? ¿Les gusta más la original? Dejármelo aquí en los comentarios y también suscribirse al canal que es completamente gratuito y regalarme ese like para que este video llegue a muchas más personas. ¡Mua!